Bueno, ustedes saben que la conectividad hoy en día es una herramienta y un elemento decisivo dentro de la educación virtual. Además, pues digamos que las condiciones climáticas de los últimos días tampoco favorecen que tengamos una conexión tan estable. Miren que yo en mi casa tengo 60 megas y aún así, digamos que no es tan constante esa conectividad, ¿vale? Sin embargo, bueno, darle la bienvenida a la sesión de trabajo. Espero hoy complementar en conjunto con ustedes lo trabajado en la sesión anterior. ¿Cuál es la idea? Seguir fortaleciéndolos en la construcción del sistema de gestión de la calidad y hoy tratar de completar lo que está pendiente en el taller. ¿Listo? Demos unos minuticos más mientras el resto de compañeros se terminan de conectar. Si no, en 2 minutos damos inicio a nuestra sesión de trabajo. ¿Listo? Ok, profe, está bien. Aprovecho entonces el espacio para consultarles si ya revisaron sus notas, si validaron el tema. Sí, a mí me pareció bien. Ok, de igual manera yo por allí, antes de finalizar esta guía, les voy a compartir las respuestas de algunos talleres que no les fue muy bien, pero bueno, digamos que tuve ciertas consideraciones al momento de la calificación. ¿Listo? La idea es que sigan fortaleciendo sus competencias en el análisis y la comprensión de las situaciones para analizar dentro de las organizaciones y precisamente eh, uno de los objetivos que tenemos planificado en esta guía es que ustedes puedan realizar un correcto proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces demos un minutico más mientras el resto de compañeros se conecta y ya damos inicio a nuestra sesión. ¿Listo? Listo, entonces demos inicio a nuestra sesión de trabajo. Como les decía, vamos a orientar nuevamente las indicaciones en lo que es la construcción o los primeros pasos para la construcción del sistema de gestión de la calidad. En el día de ayer tuvimos la posibilidad de, en gran manera, desarrollar la primera parte del taller para que ustedes tuvieran una orientación pertinente en esa construcción o en el análisis que están haciendo a esas empresas, en efectos de que se pueda analizar los sistemas de gestión de la calidad, es decir, hacer una reconstrucción, si se puede utilizar esa palabra, o dos, que ustedes puedan, de una idea de negocio, de una empresa que quizás hoy en día no tenga implementado un sistema de gestión, demos los primeros pasos para su construcción. ¿Listo? Entonces, ayer tomamos la idea de una de sus compañeros y hicimos esta primera parte donde describimos la empresa, establecimos a qué se dedicaba, ubicamos sus principales clientes, el mercado hacia donde orienta sus productos y servicios, las actividades, digamos a nivel general, construimos los procesos e identificamos
los clientes, las partes interesadas, y pudimos detallar de alguna otra manera esos requisitos, tanto de los clientes como de las partes interesadas. Yo les decía que tenían una tarea y ojalá tengan a la mano la norma y al mismo tiempo en los instrumentos para analizar, que en el día de hoy vamos a rápidamente comprender lo que es el contexto organizacional. En el requisito 4.1 y 4.2 de la norma nos invitan a que podamos conocer la orientación que tiene la organización. En el requisito 4.1 nos invitan a conocer el conocimiento o aprender de la organización, ¿cierto? En el cual nos hablan explícitamente de que se hace necesario una comprensión de la organización y de su contexto. Y nos pide por allí que para poder realizar esta comprensión de este contexto, se hace necesario determinar cuestiones externas y internas para poder entender el propósito, la dirección estratégica y entender todo aquello que puede afectar la capacidad de la empresa en el logro de sus resultados, al mismo tiempo de lo que se provee o de lo que se busca a través del sistema de gestión de la calidad. Y dentro de esas nociones que nos da la norma, por allá en esas notas aclaratorias y bastante dicientes, nos establecen elementos que nos ayudan a comprender el contexto de la organización. Entre eso encontramos dos herramientas que hoy en día se utilizan mucho en las organizaciones cuando queremos analizar el contexto. ¿Listo? La primera herramienta es el análisis PESTEL. Esta herramienta busca analizar el macroentorno. Básicamente nos vamos hacia afuera de la organización y de una otra manera comprendemos la estrategia del negocio en base a esos factores externos con los que trabaja o los que puede tener relación la organización y que por ende pueden afectar el logro de esos objetivos. PESTEL, digamos, son unas siglas en inglés traducidas al español, digamos, corresponden a los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambiental y legal, en el cual se analiza la organización en busca de identificación de amenazas y a la vez de oportunidades. ¿Qué debemos hacer para construir el análisis PESTEL? Básicamente, la herramienta nos pide que hagamos un análisis teniendo en cuenta preguntas o consultas al interior de la organización en los cuales podemos orientar esas estrategias. Por ejemplo, y en el instructivo o en la guía que se les compartió, existen una serie de preguntas orientadoras dentro de cada uno de los factores a analizar de la herramienta a efectos de poder ponernos en contexto en relación a lo que la organización desarrolla como tal o pueden tener relación con esa serie de factores externos. ¿Listo? Entonces, básicamente, el paso para construir es tomar cada factor que me pide el análisis PESTEL, hacernos las preguntas orientadoras y en base a eso construir estrategias. ¿Listo? Entonces, la herramienta es bastante sencilla. ¿Qué tenemos que hacer nosotros dentro de nuestra organización? Pues básicamente es una matriz o una tabla, como lo quieran llamar, en la cual vamos a ir orientando estas indicaciones. Entonces, permítanme, yo hago un cambio aquí. Y volvemos nuevamente al ejemplo que iniciamos en la sesión anterior. Me confirman, por favor, opción manito arriba, y ya están observando la pantalla. Entonces, ayer tomamos como empresa ejemplo Pollo Bucanero, ¿cierto?
que en su actividad económica realiza la comercialización de pollo crudo, ¿cierto? Y ahí identificamos dónde se encuentra ubicada, cuál es su mercado, los principales clientes a los que orienta sus productos, identificamos unos requisitos, unas partes interesadas, ¿listo? En esta segunda parte vamos a hacer ese análisis Excel, ¿cierto? Como yo les decía, básicamente lo que podemos es hacer una tabla en la cual vamos a analizar cada uno de esos factores externos que pueden afectar o verse afectados por la organización. Principalmente identificando las amenazas y las posibles oportunidades. El paso siguiente, básicamente, es que nosotros podamos hacer preguntas orientadoras que nos ayuden, en base a cada uno de estos factores, poder identificar o analizar qué puede cambiar, qué puede variar, qué me puede estar amenazando y posiblemente de allí nazca la generación de una estrategia en busca de una oportunidad. ¿Listo? Entonces, en la dinámica que teníamos ayer, la compañera Eva, que es la que más conoce la entidad, la empresa, o que ya está recopilando información sobre ella, nos va a apoyar en la construcción de este análisis PESTEL. Como les decía, es algo bastante sencillo. Y miren que voy nuevamente a compartir la guía, que ustedes ya la deben tener a la mano. Ayer les comentaba que de esta manera comprendemos un poco más el ejercicio. Entonces, miren, por ejemplo, dentro de los factores políticos, ¿qué preguntas nos podemos hacer que nos lleven a orientar en este momento lo que pueda estar sucediendo o aquello que pueda afectar desde lo externo a mi organización? Entonces, ¿qué me dice, por ejemplo, en los aspectos o en los factores políticos a nivel general? Que me pregunten qué nuevas leyes, qué nuevas restricciones se pueden aprobar, ¿cierto? Y que puedan impactar sobre ese sector que atiende mi organización. En este momento, por ejemplo, la tarea que tiene una organización cuando decide hacer análisis es poder comprender qué normas o restricciones hay dentro de el sector económico en el cual se desarrolla la actividad de la empresa, ¿cierto? En este momento, el sector en el que se desarrolla la empresa es ¿cuál? ¿Quién me dice? Habíamos dicho que él se quedaba en las bodegas de ¿cómo es que? Allá en el kilómetro 4. Esa sería la ubicación, Eva, pero la actividad económica, ¿a qué se dedica? Es decir, ¿en qué sector de la economía estamos nosotros como esa empresa? El sector de alimentos, ¿no, profe? Correcto, Dayana, así es. Estamos en el sector de alimentos. ¿Listo? En este caso, hay un producto específico que es el que comercializa la organización. Entonces, en base a eso, nosotros debemos revisar dentro de las normativas, primero locales, nacionales, regionales o internacionales, qué normas están trabajándose, implementándose o que se puedan dar en relación a esa actividad que yo desarrollo. Por ejemplo, yo les he mencionado, y ustedes de pronto lo han evidenciado, en este momento en el Congreso hay muchas normas. Por allí está cursando ahora una, no sé si lo han visto, del tema de alimentos saludables. Hay una que está orientada a la reducción del azúcar o de productos gaseosos con azúcar, ¿vale? Entonces, en este caso, para el caso de la empresa, en este caso el sector de alimentos, yo debo revisar dentro del sector qué nuevas restricciones o qué nuevas leyes están naciendo o se están aprobando que tengan relación con la actividad que yo desarrollo. Ahora bien, vamos a orientarlos un poco más. En este momento, ¿qué debo considerar yo como un factor político frente a la organización que estoy analizando?
¿Qué nuevas leyes o restricciones? Rápidamente, ¿qué se les ocurre? Nivel de estabilidad, tratados comerciales y cosas así, ¿no? No sé si ustedes en algún momento, no sé qué tan juiciosos son ustedes de análisis de las noticias, del comportamiento de la economía. Hubo un tiempo, o hay, digamos hoy en día en Colombia, que la producción o mucho del pollo que está ingresando no es de Colombia. Se está comercializando pollo que viene de otros países. Entonces yo por aquí debo revisar qué impuestos, ¿cierto? Podría ser impuestos al sector, ¿cierto? Que también podría ser un factor económico. Visto desde el aspecto político, estaríamos hablando de políticas financieras que disminuyan impuestos, ¿cierto? A empresas extranjeras. Estoy dando simplemente posibles situaciones, posibles cambios externos que me pueden afectar dentro de mi organización. Les pregunto, ¿será que cabe dentro de las posibilidades analizar que dentro de mi sector de alimentos, en este caso el sector del pollo, de hecho ayer una compañera me decía, hay tal empresa, tal empresa, tal empresa. Muchas veces ya ni siquiera aquí en Colombia se consume el mismo pollo, ¿cierto? De nuestros campos, sino que lo exportamos, ¿cierto? O hacemos importaciones. Más bien es la palabra, importamos ese producto. Toca analizar, en este caso, para el caso de la empresa que escogió la compañera Eva, si ella en este momento cursándose dentro de nuestro gobierno, de nuestra nación, alguna política que le disminuya esos impuestos, esos aranceles a esos alimentos que vienen o que se importan. Listo. ¿Qué otra política puede cambiar y que me pueda afectar dentro del sector que yo tengo? ¿Qué se les ocurre? Esta es una. En este caso, yo en mi organización hago una movilidad de un producto. Puede que hoy en día estén haciendo restricciones. Puede que hoy otra política que se esté por allí desarrollando, cuál sea. ¿Cuál más se les ocurre? Recuerden que este ejercicio es para ustedes, no para mí. Dentro de estas indagaciones, ustedes deben preguntarse esas cuestiones externas que pueden estar cambiando y que me pueden afectar a mi organización. Les hago una pregunta. Si hoy en día estamos hablando de productos o de alimentos más saludables, no se podría considerar que hoy en día existan políticas alimentarias contra, en este caso, esos productos que contengan conservantes. ¿Mm? Profe, no le escuché casi, le escuché Sí, profe, entrecortado. ¿Me podría repite, ser por favor? porque Espérenme, porque me hablaron dos al tiempo y... Eva, adelante y luego creo que era Luisa. Recuerden también opción manito arriba para abrir el Profe, usted micrófono. sabe que hay veces a esos alimentos o sea, por ejemplo, en este caso el pollo, le inyectan sustancias como para que se vean más grandes o algo así. De pronto podría ser alguna que tenga de pronto sustancias químicas o algo así. Usted sabe que a veces, ajá, como le digo, le inyectan de pronto a las pechugas para que sean más grandes y eso. Ok. Luisa, ¿usted decía algo? Sí, algo parecido, profe. A los pollos normalmente le están inyectando.
un químico que es como un aceite. Normalmente nos damos cuenta que cuando el pollo se supone que es asado, porque lo vemos con grasa. Es un líquido, es como un aceite que le inyectan al pollo. Ok. Vean que es nutritivo este ejercicio cuando conocemos de la organización o empresas similares. ¿Qué otra política, qué otro aspecto político puede cambiar hoy en día frente a esta empresa que estamos trabajando? Miren que ya hemos contemplado tres, que existen nuevas políticas financieras que disminuyan los impuestos a empresas extranjeras, en este caso a la importación, ¿cierto? Consideramos restricciones de movilidad o transporte, pueden existir hoy en día, y aquí lo podemos hablar desde nuevos peajes, nuevos aranceles, ¿cierto? También podemos comprender que pueden existir hoy en día políticas que estén orientadas a esos productos que utilizan conservantes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes allí empiecen a comprender qué puede estar pasando, que pueda afectar mi organización. Dentro de lo económico, mire lo que me dice la guía, como ustedes la tienen allá, que yo puedo considerar tendencias económicas, aumento de pobreza, inflación, desempleo, cambios o tendencias económicas nuevas, variables económicas, ¿sí? Desde el aspecto económico, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede cambiar dentro del entorno económico? Los precios, ¿Desde qué punto de vista? Oriéntenme un poco para, más. puede cambiar los precios para los clientes o los distribuidores. Pero ¿quién cambia los precios? Recuerden que se Profe, trata de a analizar veces de pronto factores la externos. competencia. Ojo, qué pena que las interrumpa. Recuerden que estamos mirando es cuestiones externas, es decir, que la organización como tal tiene que analizar y comprender qué puede cambiar dentro de mi entorno que yo no estoy controlando en este momento, que simplemente me debo preparar para los cambios. Listo. Creo que Profe, había... de pronto podría ser un paro, no sé, o de pronto un apagón. De pronto sabe que Eso, esos eso alimentos que se usted me está mantienen diciendo en... por acá es desde lo social. Ok. Eso hablamos de Ya problemática. eso sería de lo social. Sí. Si estás hablando de un paro, que estás hablando de una comunidad, ¿cierto? Sí. Desde el aspecto social, estamos hablando de una Y el variable. aspecto económico sería de pronto la competencia. Usted sabe que ayer la compañera está diciendo que habían diferentes empresas que también manejaban los mismos productos, los Uh-huh. precios, como acaba de decir la compañera, pero entonces en este caso sería desde la competencia. Ayúdenme un poquito, es que yo sí sé cómo considerar el aspecto precio. Yo quiero saber si ustedes comprenden por qué. Recuerden que Profe, estamos, ¿sí? pues yo pienso, lo que pasa es que esa es una empresa de pollo. Ella los compra, yo casi no la conozco, los compra o ella misma ya ¿cómo es que los cría? No, en este caso ella los compra y digamos como que los revende, ¿cierto? A otros proveedores, porque como tal no Entonces, es una empresa de producción de alimentos. bueno, Ella es entonces como mira, de almacén y bodega, digamos. bueno, entonces el aumento de precios yo pienso que viene desde donde criadero los pollos, porque si el precio del alimento de los pollos aumenta, al aumentar el precio del alimento, el pollo enseguida aumenta. O sea, pienso yo. Ok, maravilloso. De hecho, miren que Profe, dentro de las consideraciones que hay algo que se llama inflación, ¿cierto? Hay profe, unas variables económicas. En este caso, por ejemplo, una variación del IVA. Hay dentro del entorno económico, hay algo que siempre nos golpea a Colombia, que es que la moneda, ¿cierto? En este caso,
Profe, quisiera aclarar un puntico que de pronto no había investigado bien. Estoy aquí leyendo y haciendo cosas. Pollos Bucaneros sí tiene una empresa de sacrificio. Es más, se encuentra ubicada en Cali. Ella, o sea, de allá comercializa hacia acá. Ya entiende, la que está ubicada aquí, que la ubiquemos en el kilómetro 4, ella tiene o sea, como un criadero de pollos. Entonces no sé en qué parte entraría ese aspecto. Entonces aquí, con eso que usted me acaba de decir, aquí cambia, se incluye un nuevo proceso, que en este caso, ayer lo mencionamos y lo dejamos en el aire porque en este caso se llamaría producción, ¿cierto? En este caso, esa producción se llama cría y engorde, ¿cierto? Lo podríamos llamar así. Estoy hablando a grandes rasgos. Como les digo, la tarea de ustedes es poder indagar. Y aquí también, bueno, a nivel general serían los mismos, pero miren que ya empezamos a comprender otros elementos que pueden analizarse. Y miren que lo que dice la compañera frente al aspecto económico. Listo. Si yo dependo de un externo para que este me suministre un insumo fundamental, lo que pase allá, es decir, si se encarece la cría, si ese engorde también afecta, si los, ojo, y me vale la expresión, si los que cultivan el pollo, ¿cierto? Va a quedarse la expresión ahí, o las granjas de beneficio, las granjas de pollo, de criaderos, ellos, por ejemplo, y por acá lo voy a poner, ya me voy a adelantar un poquito, en este caso, cualquier agente externo que afecte a ese me va a impactar directamente a mí. Cuando hablamos de la inflación, ¿quién me recuerda qué es la inflación? No es como un proceso económico que se provoca por el desequilibrio. Tradúzcame. La inflación es un fenómeno que se observa en la economía de un negocio, de un país, de una ciudad. Bueno, en términos más simples, o alguien tiene más otra definición por allí, qué pena. Profe, es como agregarle valor ya a un precio, a un impuesto que ya esté colocado, ya constituido. O sea, más o menos así. Miren, en términos simples, la inflación habla cuando los precios de los productos, todos suben. Todo sube. ¿Listo? Si usted hoy compraba con 1.000 pesos la libra de arroz, mañana le toca poner 1.500 para comprar la misma libra de arroz. Esos son efectos de la economía, ¿cierto? Cuando la producción tiende a ser bastante baja, es decir, hay muchas personas queriendo comprar, pero hay pocas personas produciendo el bien o el producto o el servicio. En otras palabras, haga de cuenta que usted es el único que vende helados en el mundo. ¿Qué pasa? Que todo el mundo le quiere comprar helado, pero usted no tiene la posibilidad de adquirirlo porque hay pocos productos. ¿Qué hace eso? Que ese producto se encarezca porque es escaso. Entonces, hay mucha demanda, pero poca producción. Eso implica que todo se vuelva más costoso. ¿Por qué? Porque ahora ese que me entregaba el arroz, los procesos de él se le encarecen, es decir, todos los precios para él se suben. Y eso es una avalancha que se termina reflejando en el precio de todos los productos que yo consumo, principalmente los de la canasta familiar. Entonces la inflación, digamos que en simples palabras, para no complicarnos tanto con esos conceptos económicos, es cuando existe un alza de los precios, producto precisamente de que hay mucha demanda y poca oferta. Por eso es que el dólar
lo que pasa con el dólar, con la economía o las grandes economías o cuando dependemos de otra economía, hace que nuestra moneda pierda valor, que es otra manera de ver la inflación. Hoy en día, si yo digo tengo $1, ¿a cuánto equivale $1 en un peso? Está en 2.000 y algo, ahora profe. mismo está en 4.000 y algo. Está en 3.000 casi, pero no llega a los 4.000. ¿Cierto? Está alrededor de los 3.800. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que usted, por ejemplo, Está exactamente en 3.900 pesos. si usted va a otro país con su moneda, por ejemplo, si yo me voy en este momento para Estados Unidos con 300,000 pesos, ¿a cuántos dólares equivale eso? Dividan 300,000 entre 3.800, 3.900 que acaban de decirme ustedes por ahí. ¿Cuánto nos da? Como $97, profe, no sería mucho. Seguro. Esas calculadoras están como raras. $76, casi 77. ¿Lo están dividiendo entre 2.900, de entre 3.800 o 3.900? Yo lo estoy dividiendo en 3.900. Ok. Hagamos todo el mismo ejercicio. ¿Cuánto nos da? $76. Eso, $76, 9 y pico, casi los $77. haga de cuenta que en Estados Unidos una cerveza le vale $10. O sea que esos 300,000 pesos aquí en Colombia, ¿cuántas cervezas se compran aquí y cuántas me compraría allá? Vean la diferencia. Mientras allá me alcanzaría a comprar unas 4 o 5 cervezas. Aquí, ¿cuántas me compro? Como 5 canastas, ¿no? Y puede que sea la misma cerveza. Entonces, Como miren, 5 canastas más o menos. miren la diferencia que hay. Pero eso depende mucho de la economía del país. Entonces, en ese orden de ideas, la inflación hace que todos los precios suban y que la moneda pierda valor. Es decir, usted con lo que antes compraba un producto, y vuelvo al mismo ejemplo de ejercicio, si usted antes se gastaba 1.000 pesos para comprar una libra de arroz, hoy le toca poner 1.500 para comprar la misma libra de arroz. Es decir, el producto sube y mi dinero ya no me alcanza. ¿Vale? En ese orden de ideas y aterrizando un poco al ejercicio, que exista una variación en la inflación implica que yo inmediatamente la adquisición de esos insumos, en este caso de ir a comprarle a ese proveedor ese pollo, ahí a esa granja, a que me entregue el producto que es mi materia prima, pues si antes con esos 100,000 pesos me daban 10 pollos, ahora con esos 100,000 pesos me dan 8 pollos. Es decir, ya de una u otra manera mi utilidad o mis costos van cambiando. Entonces hoy en día esos factores económicos, la variación de la moneda por la cual se regule nuestro mercado también impacta directamente sobre la organización. Si nos vamos por los temas económicos, ¿cierto? También pueden existir políticas económicas, que lo vimos acá, y que se permita, por ejemplo, la disminución o los aranceles o los impuestos a las empresas extranjeras e ingresen productos mucho más económicos que los que actualmente están dentro de mi mercado actual. Entonces, ojo, porque tenemos que tener bastante presente, y en este caso, cuando estamos analizando las cuestiones externas, revisar si mi organización depende mucho de esos factores económicos, para que mis estrategias estén orientadas al control de estos mismos. ¿Listo? ¿Claro el tema está ahí? ¿Se va comprendiendo el análisis Pestel? Sí, profe. Manito arriba el resto. Si hay dudas, pregunten, por favor. Listo, entonces estamos haciendo como 3 o 4 de cada uno. Si nos salen más, maravilloso. Entonces,
Y ojo, estamos haciendo a nivel muy general, pero ya ustedes que están indagando, que tienen una información más clara de la empresa, ustedes aquí cojan estos temas generales y aterrícenlo a lo específico que es la empresa. ¿Listo? Por ejemplo, en el caso de las problemáticas sociales, por ahí la compañera mencionó un paro. Listo. Si dentro del entorno social, dentro de la comunidad en la que estamos o donde se desarrolla o por donde se transita o por donde se hace la distribución de mi producto, tiene la tendencia a los paros, entonces yo incluyo aquí los paros, ¿cierto? Otro factor social puede influir. Bueno, acá a nivel general el desempleo también. Les voy a hacer la pregunta y aquí está, yo sé que me estoy metiendo en otros temas, pero ¿por qué el desempleo es un factor que impacta a las organizaciones desde el aspecto económico? ¿Quién me dice? Parece que Dayana tiene una pregunta antes de esa que le hice yo. No, profe, Ah, ok. siga. Entonces, vuelvo a mi pregunta. ¿Por qué el desempleo dentro de las variables económicas o dentro de los factores externos impacta o puede impactar a mi organización? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Profe, porque primero que todo no sé, no hay el personal requerido como para hacer todo el proceso. Bueno, eso sería todo lo contrario, ¿no? Porque si hablamos de desempleo, quiere decir que hay mucha gente buscando trabajo, ¿no? Profe, Adelante, porque, Carmen. porque al tener menos ingresos, entonces lo que hacen es que se busca reemplazar esos productos por unos más económicos. Maravilloso, Carmen. Hoy estamos atinándole a todos los aspectos. Bien, entonces, si hay desempleo en un país, quiere decir que las personas no tienen ingresos. Por ende, como lo acaba de mencionar la compañera, tenderán a buscar lo más económico o productos complementarios o similares a los que yo estoy ofreciendo. En otras palabras, la gente dejaría de comer pollo porque no tienen para comprar un pollo, sino que comprarían ¿qué? Posiblemente, voy a poner unos ejemplos, las carnes frías, ¿cierto? Con lo que es la salchicha, eh, huevo. Es decir, buscamos unos productos que quizás también sean alimenticios, pero que sean más económicos. Buen apunte, Carmen. Entonces, miren, ojo, es importante. Ustedes aterricen esto, y vuelvo les insisto, a lo que es el entorno de la empresa. Recuerden que estamos analizando cuestiones externas, pero que impactan directamente sobre mi organización. Ok, vayámonos nuevamente al social. ¿Qué otro aspecto social podemos considerar dentro de mi ejercicio? Entonces, para eso les entregué la guía. Entonces, miren las preguntas que están dentro de la guía. Dentro de los factores sociales, ¿qué nos podemos preguntar? ¿Cómo afectan los cambios sociales al sector? En este caso, por ejemplo, podemos un cambio social es que una migración de personas de otro país puede afectar a mi organización. Movilidad regional, es decir, la forma en que yo pueda desplazarme dentro del territorio, si hay vías de acceso, si no hay vías de acceso, si hay poder adquisitivo. Miren que también dentro de los factores sociales, y por eso les digo, hoy tienen su guía, revisen la guía. Ahí también nos podemos preguntar qué medidas podemos introducir dentro de nuestra organización frente a los cambios a la tendencia y qué podemos hacer para evitar cambios sociales que tengan impactos desfavorables. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué otro aspecto social consideran podemos tener en cuenta frente al tema? Entonces, aquí puedo poner vías de acceso o movilidad, ¿cierto? En este caso, yo podría, en un tiempo en Colombia, no sé ahora cómo esté eso, ustedes saben que muchas veces no se podía transitar por carretera hasta ciertas horas, porque habían restricciones, ¿cierto? ¿Se acuerdan esos tiempos? ¿O no son tan viejos como el profe?
Un tiempo en Colombia que los vehículos después de cierta hora no podían estar en carretera. Vehículo que encontraran, vehículo Los que grupos qué. armados, Exacto, en este caso, yo la también dentro guerrilla. de este aspecto social debo revisar si hay grupos al margen de la ley. ¿Qué otro aspecto social puede influir en mi organización? Usted, en otras cosas, ustedes ya deberían tener información de esto, ¿no? Que aquí le estemos ayudando a Eva a hacer trabajo otra cosa. Se le agradece, profe. ¿Qué otro aspecto social puede influir? ¿Mm? ¿Qué se les ocurre? Nada, no se les ocurre nada. La verdad no, profe. Pues a mí no. El resto de compañeros, hay 11 personas conectadas. Bueno, vamos a hacerle otra pregunta para que los oriente más. Para ustedes, ¿qué es un aspecto social? Pues todo lo que pase en la sociedad, de pronto, como le venía diciendo ahorita, paros, problemas, cuando hacen esos paros nacionales que ven de pronto afectar a las empresas porque agreden y cosas así. Voy a hacerle una pregunta también orientadora. Puede ser aspecto social como este, que una persona interactúe con otras personas. Ujú. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a todos para que se orienten un poco más. Aquí dentro del aspecto que hemos venido analizando, y dentro de las consultas o dentro de de interacción que hemos tenido, por allí una compañera preguntó, bueno, si él tiene una granja donde ya crían, donde hacen el beneficio o el sacrificio más bien del animal, ¿será que, bueno, ¿quiénes viven en Montería? Bueno, qué pena antes de seguir. ¿Cuántos son de Montería? Levanten la mano. Hay opción manito arriba. Yo creo que Sara también es de Montería, ¿no? Les hago una pregunta. ¿Conocen Frigosinú? Bueno, ¿quién es de Ciénaga de Oro? Yo no soy de Montería, pero viví un tiempo allá y sí, escuché la empresa de Frigosino. ¿Conocen Red Cárnica o Minerva Foods? Son empresas que realizan beneficio animal, ¿cierto? Y tienen unas plantas procesadoras de alimentos. Dentro de esos procesos, ellos tienen, digamos que, un tema de incineración de cierto material no apto para consumo. Y esas emisiones, digamos, se realizan controladas a la atmósfera. Sin embargo, por la misma naturaleza del producto, ¿cierto? Se generan ciertos olores. ¿Qué pasaría si esa empresa, en la comunidad en la que está, esos olores están afectando a la comunidad? Llegaría a sanidad, ¿no? Además de eso, ¿qué pasa con la comunidad alrededor de mi organización? Pero los malos olores enferman a las personas.
se enfermarían, los que queden más cerca de la empresa. O sea que en otras Pues si son palabras, y de hecho, las personas que han trabajado en proyectos, y yo me imagino que creo que hasta Luisa que trabaja por allá haciendo construcciones y excavaciones y de cuantas cosas, saben que siempre hay un componente social que es la comunidad donde está el proyecto, donde está mi organización. Normalmente suele pasar que un proyecto, un negocio, una organización, no a todo el mundo le gusta. Y empiezan a haber problemáticas, ¿cierto?, con esa comunidad, que se oponen al proyecto, que no quieren que, por ejemplo, se generen ciertas afectaciones a la comunidad, que quizás vienen a dañar el suelo, a dañar la flora, la fauna, ¿cierto? Eso es un problema social y al mismo tiempo un problema ambiental y se puede considerar ahí. Si, por ejemplo, esa bodega, vamos a poner el caso, estuviera en un sector residencial, cosa que no puede pasar porque la ley en cuanto a planeación no lo permite, pero si pasara y usted todas las noches afuera de su casa, de su barrio, de su cuadra, constantemente las tractomulas parqueadas, cargando, descargando, el ruido, la contaminación por producto del CO2, de esa combustión de esos vehículos, el ruido excesivo. ¿Qué pasaría con esos vecinos? Constantemente tendría inconvenientes con ellos, ¿cierto? De frente a eso, otro aspecto social aquí es la comunidad viéndolo desde el aspecto de la afectación que se pueda generar por la actividad. Entonces ahí les toca revisar si de pronto dentro de esas organizaciones en algún momento han tenido inconvenientes con la comunidad para saber si eso es un factor determinante en las estrategias. Normalmente, ¿qué hacen las empresas? Algo que ya hoy lo conocemos y que está dentro de la planeación organizacional, que es la responsabilidad social empresarial. Que de toda una manera, con lo que usted hace, no afecte el entorno y que al mismo tiempo tenga un componente social que es que le pueda devolver o compensar, en muchos casos es la palabra o la acción que más se usa, poder compensar, retribuir a esa comunidad, sea, por ejemplo, en la construcción de vías, por allá de un parque, le haga... Profe, ¿Sí? sí, porque cuando yo hice las prácticas pues en una contratadora de mineros S.A. acá pues en el Bagre, la empresa como hacía atar de árboles, el agua, entonces lo que hacíamos con la comunidad era como a organizar la escuela, pintarla. ¿Sí? Entonces eso ya es beneficio para la comunidad. Cuando ya la tierra en la parte donde estábamos trabajando, las dragas, cuando ya eso se dejaba de trabajar, se hacían siembras de árboles. Pero Sí, la es un comunidad proceso de siempre, compensación ambiental. sí, y la comunidad siempre buscaba beneficios que la empresa le diera porque estaban en su territorio. Pero beneficios positivos tenía que darle la empresa, pues. Sí, eso es lo que hoy en día conocemos en las empresas como responsabilidad social empresarial. Si con mi actividad estoy afectando los recursos naturales o estoy afectando el entorno social, el entorno biótico, abiótico, pues me tocan hacer planes de compensación. Yo conozco mineros, o bueno, por lo menos he tenido conocimiento a qué se dedican. ¿Qué buscan las empresas? Listo, yo debo desarrollar, mi empresa se construyó precisamente para desarrollar esta actividad. Listo, hoy la norma nos permite, o las leyes colombianas nos permiten, listo, usted puede tener permisos, por ejemplo, para la tala de árboles, pero si yo talo 100 árboles, hay un plan de compensación, hay una fórmula que te permiten hacer un cálculo y te dice, bueno, listo, y voy a poner un ejemplo, talaste 100, debes sembrar 1000, por ejemplo. Y usted ahí compensa un daño a un recurso generando un beneficio. Y en el caso del tema social, pues ¿qué se hace? Listo, si mi empresa puede contribuir al desarrollo de la comunidad, por ejemplo, en temas educativos, en temas sociales, en temas de bienestar, en temas, mejor dicho, en todo lo que pueda colaborar, pues desde el aspecto social se puede trabajar, listo. Entonces,
Y aterrizándolo a lo que estamos haciendo es que yo pueda considerar si dentro del entorno social esa comunidad, por lo que yo hago, se ve afectada o no. Y en el caso de que sí, quizás, posiblemente sea un factor externo que dificultaría a mi empresa. Imagínense lo que ha pasado en muchas organizaciones es que la comunidad genera esas problemáticas sociales, los paros, hacen cierre de las vías, generan vandalismo a la misma empresa, no permiten que desarrolle su actividad. Imagínense ese aspecto. Entonces, desde ese aspecto, desde ese entorno, dentro de ese contexto, debemos revisar si dentro de ese aspecto social la comunidad es un factor externo que yo debo analizar dentro de mi análisis PETEL. ¿Claro el tema hasta allí? Manito arriba. Listo, desde el aspecto tecnológico. Cuéntanos, Eva, que eres la dura de Pollos Bucaneros, casi socia y dueña. Lo tecnológico no sería que de pronto que se llegaran a dañar unos enfriadores o algo, si no estoy equivocada, o eso haría parte de otra cosa. Creo que lo está mirando desde un aspecto interno y eso sirve más bien, y téngalo por ahí anotado para la DOFA. Recuerden que estamos analizando cuestiones externas. Dayana creo que iba a mencionar algo. Profe, en lo tecnológico podría ser como llevar, ¿cómo se dice? O sea, como la imagen del producto, como ahora todo es virtual, pues venderlo también, darle propaganda por plataformas, la misma empresa tener su página. También los inventarios deben de ser pues computarizados, la cantidad de pollo que entra y sale. Pues opino, no sé. ¿Quiénes tienen, opción manito arriba, quiénes tienen la guía del análisis del contexto? A la mano. Opción manito arriba. Yo. ¿Qué nos dicen las preguntas orientadoras? La primera dice, ¿qué impacto tiene el uso de nuevas tecnologías, automatización y demás relacionadas en el sector? Ok, hagamos la pausa ahí. Entonces, mírenme, que para eso les entrego la guía. Que ustedes, cuando quieran analizar un factor dentro del análisis PESTEL, nos hagamos la pregunta. Hoy debemos analizar qué impacto tendría implementar dentro de nuestro proceso, dentro de nuestra organización, nuevas tecnologías, sea a través de automatización o a través de nuevas formas o métodos de hacer, ¿cierto?, lo que hacemos. Lo que decía la compañera Dayana tiene, digamos, una orientación, digamos, falta complementar un poco más. ¿A dónde va el aspecto tecnológico? Si hoy en día, por ejemplo, dentro de mi proceso, dentro de lo que yo hago, yo puedo implementar una nueva tecnología, que la tecnología no simplemente es poner máquinas. Ojo, miren lo que ella decía, hoy estamos en un tema digital, en poder tener información a la mano, en tiempo real, sistematizada. Eso debe analizar, en este caso, Eva, cómo se hace el proceso, por ejemplo, de pedido, de inventario, de, por ejemplo, en el caso de, por eso les digo, ustedes deben conocer muy bien el empaquetado, las etiquetas, el control al producto en el caso de esos requisitos que por allá analizamos. Si en algún momento usted tiene la posibilidad de evidenciar que el producto esté a la temperatura desde que sale desde su empresa hasta que llega hasta ese cliente, hasta ese distribuidor, hasta esa gran superficie. Entonces allí
debo analizar si, por ejemplo, hoy en día existe un sistema de información, por ejemplo, que me permita mirar la trazabilidad de las temperaturas del producto. Es un ejemplo. Y usted allí debería considerar, por ejemplo, adquirir, ¿ven? Bueno, ahí, ¿cierto? Sistemas de información. Ya viste, ¿cierto? Ahí usted lo orienta desde qué aspecto lo quiere analizar. O si, por ejemplo, y le voy a hacer una pregunta, Eva, ¿cómo hacen el cargue y el descargue? Porque me imagino que ahí saldrán unos tractocamiones, unas mulas. ¿Cómo cargan el pollo? Va en cajas, en Sí, lo carnet. cargan en mula. Sí, pero digamos que cuando yo, por ejemplo, una empresa, voy a poner un ejemplo, la tienda de Pepito Pérez me dice, necesito 2 toneladas de pollo crudo. Te supongo que hay un furgón refrigerado, pero ¿de qué manera hacen el cargue a ese furgón? Hay unas personas que suben el alimento, lo hacen con un montacarga. Con un montacarga, profe. Okay. Entonces, miren que ahí es Y, donde empezamos a y analizar. también Ajá. en ciertas partes lo descargan, o sea, lo cargan así, carga manual. Cargue manual. Entonces, miren, hagan de cuenta que yo tuviera un sistema como un resbaladero. ¿Sí? Se ubican más o menos en un resbaladero. Y yo pudiera hacer cargue o descargue por gravedad. Pongo el producto arriba y él caería directamente sobre ese contenedor, ese furgón, esa mula. Yo debo analizar dentro del aspecto tecnológico si también puedo cambiar el modelo, ¿cierto? De producción, en este caso, orientado a ese cargue y descargue. Porque listo, dentro de mi empresa tengo las instrumentos, tengo las herramientas, pero ¿y el cliente las tendrá igual? Entonces yo debo analizar si hoy en día existen nuevas formas que me ayuden a mejorar, por ejemplo, ese proceso. Como lo mencionamos anterior, en el punto anterior, sistemas de información que me permitan mejorar la información desde que adquiero el producto hasta que lo recibe ese cliente, ese usuario. Ahí ustedes deben analizar desde el aspecto tecnológico qué variables nos pueden apoyar. ¿Qué más nos dicen las preguntas orientadoras? Miren, ¿qué tecnologías se están imponiendo en el sector? Sí, hoy en día, ¿cómo se han asimilado en ese sector el uso de las nuevas tecnologías o qué inversiones se pueden realizar para aprovechar las nuevas tecnologías y realizar ahorros significativos y sostenibles? ¿Y qué otras tecnologías pueden tener un impacto disruptivo, es decir, que impacten sobre el sector? Es revisar que de pronto están haciendo en otros países, en otras empresas similares, y que de alguna manera eso los está haciendo a ellos ser más eficientes, más productivos, más sostenibles, y a mí no. Entonces, ojo, la tecnología no solamente se mide desde meter máquinas o automatizar los procesos, también se mira desde el conocimiento de la empresa, de aplicar nuevas metodologías organizacionales, nuevos sistemas de información. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas o manito arriba si todo está claro? Todo está claro hasta el momento, profe. Ok, entonces vamos a dejar ahí. Desde el aspecto ambiental, ¿qué nos dicen? ¿Quién me lee lo que dice las preguntas orientadoras? ¿Qué impacto tiene el uso de recursos no renovables en el sector? Vale, eso aplica si yo utilizo o no recursos renovables. En el caso de que no, pues digamos que esa no es una pregunta que nos aplica. ¿Qué más nos dice? ¿Existen restricciones ambientales del sector en el entorno?
Ah, ok. Eva, ayúdenos, por favor. ¿Me repetiría la pregunta, por favor? No escuché muy bien. ¿Existen restricciones ambientales del sector en el entorno? Profe, cuando hablamos de pronto del sector o el entorno, estamos hablando, en este caso, diríamos de donde están ¿cómo es que? Donde se producen, donde están los pollos, donde está el criadero, ¿cierto? Si usted lo quiere mirar desde ese aspecto, Bueno, entonces ya ahí sería que de pronto todo pueda estar aseado, porque usted sabe que son animales que dejan excremento y cosas así, entonces diría yo que se debería tener, como estábamos hablando ahorita, en lo ambiental, que de pronto usted sabe los malos olores y eso, entonces yo digo que deberían de tener un control sobre eso. Un poco así, profe, por ahí me voy orientando. ahí faltan bastantes consideraciones y estamos un poquito desorientados. Dayana, que trabajó o que por lo menos nos dio nociones donde ella trabajó o conoce de un tema específico, en este caso de la minería, nos puede ayudar. Y si no, pues yo los oriento, ¿vale? Profe, repítame la pregunta porque no la escuché. Vale, estamos tratando de analizar los factores ambientales, ¿cierto? Dentro de eso, una de las preguntas orientadoras que tenemos dentro de la guía nos dice, ¿existen restricciones ambientales del sector en el entorno? Allí lo que estamos es tratando de analizar si hoy en día, dentro de la actividad que yo hago, existen restricciones. Por ejemplo, en el uso del agua, y ahí les voy soplando un poco la respuesta, en el uso de la tierra, en el uso, Profe, ¿sí? perdón. Sí, en la parte, pues la parte minera, sí. En lo ambiental, existe es como una norma, pues, ambiental que hay que cumplir, que tiene que, pues, darse, por ejemplo, acá en Antioquia mensualmente sobre el nivel de agua, la tierra, el color del agua donde se está trabajando, si hay personas que se están beneficiando o no de esa agua, pues, la sembra de los árboles, la tala de los árboles, pues esas son las restricciones que hay, pues que yo más o menos conocí, pues tuve profundidad así, que no es que yo me voy a meter por ese caño porque me dio la gana, no, eso tienen que hacer un proceso, pedir unos permisos, a ver si no hay gente que se está beneficiando de esa agua para poder la draga como tal ingresar a ese sector. Gracias, Dayana. Entonces, miren que con las nociones que nos da la compañera, podemos aterrizarlo al ejemplo de la compañera. Como ella bien lo mencionaba, listo. En este momento yo debo analizar si donde se hace la producción, en este caso, donde está ubicada la planta, donde está ubicada ese criadero, existen algunas restricciones ambientales. Por ejemplo, que no se pueda utilizar el agua. O si en el caso, por ejemplo, como lo mencionó la compañera, hay unos pozos, hay unas lagunas, hay, no sé, un caño que nos cruza por alrededor. Ahí es donde tenemos que analizar si eso puede o no afectar o ser un factor a considerar dentro del aspecto ambiental. ¿Listo? Si no, pues no pasa nada. Pero normalmente desde el aspecto ambiental, ¿qué analizamos? Impactos, ¿ciertos? En el entorno. ¿Esto desde qué aspecto? Esperen un momentico, yo hago aquí un ajuste porque en Word a veces no me gusta trabajarlo porque precisamente se desajusta todo. Y ya nos quedamos en la columna. Estamos trabajando. En este caso estamos mirando qué restricciones pueden ver desde el aspecto legal para frente al sector que yo trabajo. En este caso lo que podemos revisar es si existen
Y normalmente, ¿a qué lo asociamos? Si el área de influencia en la que yo estoy, si es industrial, si es comercial, si es residencial, para saber qué impactos puedo estar generando desde lo que yo hago sobre el entorno. Como lo decía la compañera, si dentro de mi proceso yo utilizo el agua y esa agua después de utilizado mi proceso va a un caño, va al suelo, va a una laguna y esa agua la está consumiendo por allá las comunidades abajo o las comunidades arriba, yo puedo estar generando daños ambientales dentro de lo que yo hago, ¿cierto? Si, por ejemplo, dentro del entorno en el que yo evito, como por ejemplo usted lo mencionaba, Eva, y es que hay un tema de consideración sanitario porque, pues, en este caso, los pollos, las gallinas, los gallos, pues, tienen posibilidades de generar enfermedades de origen biológico. Recuerdo yo que ustedes por allá en higiene conmigo tuvieron la oportunidad de analizar un caso de eso, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Si yo desde el aspecto, y ustedes lo mencionaron ahorita, si en la utilización o en el desarrollo de mis procesos utilizo sustancias que puedan estar generando afectaciones ambientales. Entonces yo ahí debo considerar qué impactos dentro del entorno que yo estoy, es decir, si estoy en una zona industrial, si estoy en una zona comercial, si estoy en una zona residencial, dentro de ese entorno, qué impacto se puede generar que pueda representar a la empresa el cierre, unas restricciones en cuanto a uso de algunos recursos, en quizá, como ha pasado en algunas empresas, que le digan, usted aquí, esa actividad que usted desarrolla, no puede seguir haciéndola, múdese o cambie de actividad. Entonces, por eso les digo que ahí deben analizar y Eva deberá considerar dentro del entorno, para el caso de la industria que escogiste, qué aspectos ambientales pueden influir sobre tu empresa. Si es el uso del agua, si es el uso del suelo, si es el uso de la tierra, el aire. ¿Listo? Si existen elementos de ese entorno que tú puedas estar afectando y que por ende alguna autoridad puede decir, venga, y miren que ahí nos vamos ya para el aspecto legal, que sería el cumplimiento de todas las normas que se establezcan en relación a qué, a la actividad económica que yo estoy desarrollando. ¿Qué otra pregunta orientadora? Está desde el aspecto ambiental. Ojo lo que me dicen. Se generan afectaciones a los recursos del sector y es lo que les decía. Si usted también dentro del aspecto de lo que usted hace, existen consideraciones ambientales y mire que la compañera también nos dio unas luces ahorita y ella dice, bueno, listo, es que en esta comunidad, por ejemplo, hay una reserva natural. Usted aquí no puede desarrollar su actividad. Que por aquí ustedes existe, y pasa mucho ahora, existe una comunidad indígena. Usted no puede, porque de pronto dentro de esa comunidad existen algunos recursos, existen algunas normas específicas, existen otras regulaciones. Entonces, dentro del aspecto ambiental debemos analizar todo ese conjunto de elementos del entorno que puedan afectar o verse afectados por lo que yo hago y que por ende se pueda generar por allí un impacto negativo y que pueda impedir que yo desarrolle mi organización y mi actividad económica, ¿cierto? Entonces, desde el aspecto ambiental también pueden revisar comunidades, en este caso, afectaciones ambientales. ¿Claro allí? Sí, profe. Profe. El resto, manito arriba. Ok. Bueno, desde el aspecto legal, ¿quién nos lee? ¿Qué preguntas orientadoras debemos hacer? ¿Qué normas o regulaciones están establecidas en el sector? Ok. Ya usted por ahí, creo que ya yo les di unas luces. En este caso, desde el aspecto legal, está registrada, ¿cierto? Tener los permisos sanitarios.
En este caso, como se hace dentro de la logística, se hace una distribución de productos, entonces deben haber unos permisos en el tema de transporte. ¿Qué más? Pues, obviamente tiene que estar el tema de lo que tiene que ver con todo el aspecto administrativo, ¿cierto? Me voy al aspecto contable en el tema de impuestos, las regulaciones que se le hacen a las empresas. Me ruedo aquí. ¿Qué más podemos desde el aspecto legal? Profe, en lo legal no podría ir también. En lo legal también no podría ser que todas las personas que están trabajando pues ya en la planta como tal tengan que tener certificados, por ejemplo, como el de manejo de alimentos. Eso se incluye dentro, bueno, a nivel general, Eso yo lo iría. incluyo dentro de los permisos sanitarios. Ah, ok. ¿Vale? Pero ahí, orientando un poco lo que usted mencionaba, pues el personal, yo debo cumplir con las normas laborales que me pida el gobierno nacional. Ya ahí están estas que ya ustedes se saben más que yo, ¿cierto? Las normas de seguridad y salud del trabajo. Y empiezo a revisar qué otras normas le aplican al sector. En este caso, yo tengo que saber si de pronto eso hace parte también de la parte sanitaria. Mi producto tiene que estar registrado ante el INVIMA. Entonces empiezan a analizar qué otros aspectos legales regulan y que cualquier aspecto de ellos que cambie puede afectar directamente a mi empresa como una cuestión externa. Si el día de mañana, por ejemplo, nos dicen, bueno, listo, es que ahora no solamente tiene que estar registrado el que compra, sino también el que produce. O sea que yo tendría que legalizar o regular a esa granja a la cual yo le compro esa materia prima, ¿cierto? Y esa materia, como lo mencionaba anteriormente Eva, yo tengo que regularla también en los aspectos sanitarios y cómo se hace la cría, el engorde, hasta que me entregan ya sacrificado mi producto y me lo entregan para mi empaque, para mi proceso de congelamiento, ¿cierto? Para mi cadena de frío. Entonces, miren todos los eslabones que empezamos a analizar para saber qué regulaciones legales, qué normas legales nos pueden impactar. ¿Qué otra pregunta nos dice? ¿Qué aspectos legales son de cumplimiento en el sector? Miren que aquí ya los mencionamos, los permisos sanitarios, permisos de transporte, el tema administrativo que tiene que ver las normas laborales. La otra pregunta, ¿qué nos dice? ¿Existen beneficios legales que apoyen al sector? Entonces ahí te debe considerar si de pronto alguna ley que ayude, fomente, promueva la granja. En el caso del pollo, pues no sé. Y como digo yo popularmente, que cultiven pollo, que usted se dedique al cultivo de pollo. Y me vale la expresión cultivo porque recuerden que no es la palabra apropiada para el elemento de análisis, sino que yo lo digo así para que ustedes me comprendan un poco mejor. Hoy debemos analizar si de pronto existen en el aspecto legal algunos beneficios tributarios, económicos que me ayuden o que por el contrario me pueden estar afectando dentro de lo que yo hago. ¿Qué otra pregunta tiene ahí dentro de las orientadoras? ¿Se logra adaptar la organización a las normas y regulaciones del sector? Entonces ahí revisar si la empresa en este caso, el ejercicio que estamos haciendo, si por allí le ha quedado difícil de pronto implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo o obtener un permiso sanitario o un permiso de transporte de ese producto, o si usted ha tenido problemas o inconvenientes o le han impuesto alguna sanción frente a lo que hace. Ya eso toca indagar. Si no tenemos la información, pues lo dejamos a nivel general. Tampoco la idea es escudriñar una empresa que quizás nos estaba ofreciendo la posibilidad de obtener cierta información, que del resto, como siempre les he dicho, cuando no, pues dejamos todo generalizado, pero también sabiéndolo. Yo porque aquí, para el caso del ejercicio, lo hago bastante consolidado o condensado, pero yo les estoy explicando a nivel general hacia dónde lo tienen que apuntar. Entonces, entre más específicos ustedes me digan a qué lo están orientando, pues maravilloso. Yo aquí a nivel general, para efectos educativos académicos, se lo pongo a nivel general, pero ya ustedes deben estar
comprendiendo en sus empresas, en ese sector que escogieron, en este caso del aspecto legal, qué le aplica y qué no le aplica. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, quejas, reclamos, sugerencias? Si no, opción manito arriba para estar todos de acuerdo que estamos en la misma sintonía. Entonces, miren, ya para concluir, que el análisis PESTEL, como se pudieron dar cuenta, digamos que en su construcción es una herramienta bastante simple, porque simplemente es considerar los factores externos, hacernos preguntas y orientar qué puede afectar externamente en mi organización que me impida lograr el objetivo o desarrollar mi actividad económica. Recuerden que esto es una herramienta estratégica. Por ende, las personas que participan dentro de la construcción de esto normalmente tienen buen conocimiento del sector y del entorno bajo el cual la empresa se mueve. ¿Listo? ¿Dayana tiene alguna pregunta? O Luisa, adelante Luisa. Profe, una preguntita. No, ese análisis PESTEL es el de la compañera Eva. Y con todo lo que analizamos y vimos, se responde toda esa cantidad de cosas. Todas las empresas tienen, digamos que esa cantidad de información, o hay empresas que tienen más, tienen menos, o es solo como lo más visible que nosotros encontremos en internet sobre En este momento, Luisa, la respuesta es depende del sector en el que la te empresa que encuentres. estemos. ¿Cierto? Hay algunas empresas que tienen unas regulaciones diferentes. Hay empresas que en el aspecto social tienen mayor impacto que otras. Hay otras que desde el aspecto ambiental tienen mayor influencia que otras. Entonces, la respuesta a nivel general es que a grandes rasgos, estos son muy generalizados. Pero si yo, por ejemplo, soy una empresa, o por ejemplo la que hizo mención la compañera, que utiliza o está haciendo un proceso ambiental, que en este caso es una mina, que está utilizando, ¿qué es el aspecto más a considerar frente a eso? Pues el aspecto ambiental, ¿cierto? De allí saldrán muchas más informaciones dentro de cuestiones externas que puedan limitar ese proceso. Si yo, por ejemplo, Luisa, ¿qué empresa tiene usted? ¿Cuál escogió? Empresa Bimbo. No le escuché muy bien, qué pena. La empresa Bimbo. Bimbo. ¿A qué se dedica Bimbo? Empresas Bimbo. Por eso, ¿a qué se dedica? El grupo Bimbo es una empresa que crea panes, galletas, Se lo pregunto porque yo sé que todo lo que tiene que ver Bimbo con tiene dulcería. una gama grande de productos. Sí, es pan congelado, pastelito, galletas dulces, saladas, tortillas, bases para pizza, tostadas. Allí les recomiendo enfóquese en una línea de negocio, ¿vale? Es decir, escoja dentro de ese portafolio, porque yo sé que es un grupo empresarial bastante amplio, escoja una línea. ¿Sí me explico? Frente a eso, entrarías en el sector de los alimentos, ¿listo? Como es el sector de los alimentos, pues ya uno sabría que ahí es donde más necesitarán elementos externos que me puedan ser de análisis frente a la dirección estratégica que se le quiera dar a la empresa. Ahora bien, cuando ustedes pueden, como les decía, encontrar cada uno de estos elementos dentro de los factores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es construir estrategias. Miren lo que nos dice la herramienta. Lo que nos toca ya es, cuando se realiza el análisis, se construye una tabla en la cual nosotros proponemos las estrategias orientadas a qué? Básicamente a poder de alguna u otra manera contrarrestar
estas situaciones externas. A nivel general, yo le podría decir, con este ejemplo que tiene la compañera aquí, ¿hacia dónde oriento mis estrategias? Principalmente, así rápidamente, cumplimiento legal. ¿Por qué? Porque en ese caso, allí es donde me estoy dando cuenta que hay muchos elementos dentro de mi operación, dentro de mi producción, que me pueden llevar al fracaso. Quizás las otras tengo que considerarlas, pero en este caso, yo me enfocaría mis estrategias en el aspecto legal, en el aspecto ambiental, sin dejar de un lado a las otras, porque también hay que generar estrategias frente a las otras cuestiones externas que ustedes puedan identificar en la organización. Pero principalmente, cuando se hace el análisis PESTEL, yo digo, bueno, listo. Lo que pasa es que aquí, si me pongo a analizar cada uno de los factores, yo creo que lo más crítico o lo primordial es dar cumplimiento al aspecto legal. En ese sentido, las cuestiones legales externas son las que me pueden llevar al éxito o al fracaso. Ojo, este análisis es desde la dirección para comprender lo externo, es decir, todas esas variables que pueden influir sobre lo que yo hago. ¿Listo? Como les digo, esto es a nivel general. Recuerden que ustedes mañana o en la próxima sesión vamos a analizar la DOFA. ¿Cuál es la idea? Que una vez se finalicen estas dos herramientas, ustedes construyan y allá el lunes, en la próxima sesión del lunes, ¿cierto? Porque mañana hacemos la DOFA. Revisamos lo que ustedes ya han construido. Una vez lo revisemos, lo socialicemos, yo les digo, cárguenlo. Ese será su taller. La primera evidencia de su taller. ¿Listo? Profe, y el mapa de proceso. Recuerden que el mapa de proceso está dentro de las últimas tareas que tenemos todavía pendientes. Pero el mapa de proceso es muy sencillo, porque es que aquí a grandes rasgos, miren, con el ejemplo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo lo que hago aquí, vean, sencillito. Como ya yo conozco mis procesos, aquí digo, bueno, aquí está aprovisionamiento. Aquí está comercialización. Pregunta para todos. Yo tengo que estructurar mi mapa de procesos y sé que dentro de los procesos están unos procesos estratégicos, unos procesos misionales y unos procesos de apoyo, ¿cierto? Yo aquí debo saber, poder identificar cuáles hacen parte de la línea. Vamos a llevárnoslos. Bueno, esta es una tarea que vamos a hacer posterior a lo que estamos analizando. Si yo me voy aquí, mapa de proceso, ya simplemente con eso que me traje, yo empiezo a construir por acá está la parte administrativa. Si me explico lo que les trato de dar a entender, que ya simplemente es tomar esa información que tenemos allá y representarla. ¿Cómo la representamos? Pues bajo lo que ya nosotros conocemos como mapa de proceso. Permítanme un segundito, por favor. Entonces, básicamente, como ya tenemos la información, lo que tenemos que hacer es simplemente la representación. ¿Se acuerdan del que les puse en el examen? Se los voy a mostrar. Permítanme un segundito.
Entonces, básicamente el mapa de procesos sale de esa información que ya tienen ustedes y que simplemente lo que tienen es que hacer es ajustarlo o representarlo bajo lo que ya conocen es la representación del mapa de procesos que ustedes lo hicieron a través de su búsqueda en el taller, en un taller que hicieron y lo que vieron en el examen final del proceso anterior. Yo me imagino que ya lo están viendo. Manito arriba si ya lo están viendo. Básicamente el mapa de proceso es hacer esta representación. En todas las empresas, esto y esto es lo mismo. ¿Cierto? Lo representamos a nivel general porque finalmente allá en la matriz que vamos a construir también nosotros, la matriz de partes interesadas, es que se detalla esto, pero la representación es esta. ¿Qué hacen ustedes? Procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. Y simplemente hacen la relación. Estos van con esto, estos van con esto y listo. En este caso, eso que les mostré allá, ustedes simplemente van, organizan con esos procesos que han identificado de la organización y los plasman en ese gráfico. Listo, para que nos muestren cómo les queda. ¿Entendido ahí el tema? Sí, no se ve tan Sí, profe. complicado el mapa de procesos. Ya, es que el mapa de procesos básicamente es la representación de esos procesos que ya hemos identificado. Que nosotros más adelante en el siguiente taller vamos a hacer la matriz de partes interesadas y vamos a hacer esa caracterización de esos procesos. ¿Dudas, preguntas o todo claro? Si está todo claro, opción manito arriba. ¿Listo? Gracias por su confirmación. Entonces nos vemos en la próxima sesión. Feliz noche. Gracias, noche, feliz profe. noche, profe. Gracias, Igual para profe. mi compañero. Feliz noche para todos. Gracias, profe. Gracias.